Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, a tu canal de Store. En esta ocasión vamos a analizar, observar diferentes instalaciones que se han hecho las personas alrededor del mundo. Estas instalaciones te las puedes observar en la página oficial de SenseCap y vamos a ir a por ello. Bueno, antes de iniciar, también recuerda suscribirte, darle like al canal, poner algún comentario. Si tienes alguna foto de tu instalación que la quieras analizar, ponla en los comentarios, escríbela en Twitter, en Facebook, en Telegram, donde tú prefieras y la podemos ir comentando. Si quieres también algún tip, igual escríbelo y entre la comunidad y todos vamos a ir analizando todo esto, ¿vale? Entonces, mira, esta persona está en un campo así en las afueras y si te das cuenta a lo lejos se puede ver que es una antena. Parecería que es una antena Yagi. Las antenas Yagi traen su nombre, bueno, aquí está, lo tenía, tienen más o menos esta forma, ¿vale? Cuando tú miras estas por la calle podrías de alguna forma ver que es una antena Yagi, ¿vale? Aquí las puedes buscar por internet. Tiene su nombre por la persona que la creó, ¿vale? De ahí viene el Yagi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La antena Yagi en principio es una antena direccional. Él está apuntando a todo lo que está aquí, lo que estoy señalando. Se va a perder lo que está en su espalda, pero ganará mucha más distancia hacia esta dirección. Se ha montado una placa solar para alimentarlo y aquí también ha puesto el SenseCap dentro de de una caja para cubrirlo del exterior, ¿vale? También aquí hay una pequeña batería y demás cosas. Bueno, estos datos obviamente, como tú sabes, van cambiando. Él muestra lo que ha generado. No le va tan mal, bueno, en 30 días, 12. Entonces, pero esto es al día 24 de mayo, que hace algunos días. Depende cuando mires el vídeo, pero no nos enfocamos tanto, claro, en esto, porque esto va cambiando. Después aquí está Murdoch. Murdoch es de Alemania y vamos a ver qué hizo Murdoch. Se lo ha puesto a 15 metros de altura y se ha puesto una antena 9 dBi de McGill, ¿vale? Y otra de 15 dBi. Tiene dos instalaciones. Él acá muestra que se ha instalado el hotspot en una caja un poquito más resistente de metal, ¿vale? Y se ha hecho su instalación por acá. Aquí igual muestra la antena de su instalación, sus dos instalaciones. Aquí miramos la cajita y aquí está la antena, ¿vale? Se lo ha puesto a 15 metros, ¿vale? 15 metros de su, de su azotea. Seguimos con otra. Mira, esta también está interesante porque deja al descubierto el SenseCap. Claro, acá dice que tiene un tipo de protección, de que está 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 como que en un área pública. Acá se puede ver que siempre es importante ponerle de alguna forma estos pesos por si el viento no vaya a hacer que bote toda esta estructura. Entonces aquí me imagino improvisan un poco o sea, ponen aquí la estantería, pero acá ponen estas cosas de metal para que no se vaya a mover mucho. Y, aquí está la placa solar, un poco más, un poquito de cabeza el SenseCap, pero bueno, esa es como se lo ha visto acá. Seguimos viendo instalaciones en el exterior y obviamente tiene que estar bien protegido para que no le entre agua o esté a la intemperie. Acá miramos, se podría ver que podría ser un POE, un inyector splitter, para alimentar un poco al SenseCap de electricidad, ¿vale? También obviamente de internet también, en principio. Acá te dice que utiliza un cable, este cable 3 pies de LMR400. Este cable viene bien para no tener muchas pérdidas en el DBI, ¿vale? Eh, seguimos, aquí te muestra un poco cómo se lo ha instalado. Aquí puedes tomar tus ideas de cómo te podrías ponerlo, ¿vale? Y poco más. Seguimos. Eh, Costi 0282. Esta persona viene desde Rumanía y igual muestra su instalación. Pone aquí una cajita, aquí lo alimenta, aquí está el cable con el cual lo alimenta de internet, por así decirlo, el Ethernet, ¿vale? Lo gracioso de esto es que dice que, bueno, lo protege con su perro. Su perro protege que no le hagan nada a su hotspot. Bueno,
Seguimos, aquí parecería en principio otra Yagi direccional. Pone aquí una cajita, está un poquito más limpia la instalación, sin tantos cables. Importante también siempre tratar de menos es más en ocasiones. Este concepto ahí se mira así en su caja, ¿vale? Y acá te mira la altura. Aquí está la caja, lo pone aquí cerca de la antena y poco más. Aquí Will HNT se pone acá, bueno, acá mira, esto era interesante que nos da el nombre del hotspot, lo vamos a ir a buscar en unos momentos. Eh, Te dice también que se lo instaló a 30 pies, bueno, lleva 30 pies de PoE, ¿vale? Y muestra acá cómo está instalado y todas las conexiones que tiene. Entonces yo lo que hice fue a buscar este hotspot y me lo fui a buscar a ver cuánto está generando el día de hoy, al día 2 2 de junio. Y está acá, este está en Estados Unidos, como decíamos, Cape Coral, que es la ubicación, y acá podemos ver, a pesar de los problemas que ha tenido la red, pues cada 24 horas está generando 0,367, hace esta cantidad de beacons, witness, y acá está cómo está generado, ¿vale? Vamos a ponerlo en los últimos 30 días. Bueno, a pesar de la red que ha estado un poquito bajita, pues sigue generando 8,84 HNT. Como te digo, esto es variable, no me meto a decir mucho en cuánto se genera en cuestión monetario, en moneda, pero en HNT sí podemos ver claramente lo que genera, ¿vale? Seguimos. Milan dice que se ha montado en una IP55. ¿Qué es esto la IP55? Bueno, cuando no sepas algo, como todo en la vida, IP55 Books, Google todo lo sabe y claro, es una caja que cumple con ciertos estándares de IP55 y te las puedes comprar en internet o en algún sitio, ¿vale? Para proteger tu hotspot. Esto es muy importante, protege bien tu hotspot aún ahora que vienen las temperaturas altas aquí en España. Las temperaturas altas, muchas personas tienen su hotspot a la intemperie y se les podrían llegar a estropear. Hay que protegerlos y cuidarlos, ¿vale? Aquí, bueno, aquí otras instalaciones un poco altas, como te das cuenta, más que la instalación del hotspot como tal, lo que aquí es interesante es la altura a la que lo pones. Si te das cuenta, en una torre así bastante alta. Sí, hay otra que, esta es la que quería mostrarte. Esta es muy interesante, que es una turbina eólica y se la ha puesto arriba. Esta sí está bastante arriba. ¿Qué es lo que dice el chico? Que más que la instalación ha sido el camino, la diversión que ha tenido al instalar, claro. Instalarlo acá tiene sus cositas, ¿no? Dice de hotspot, el hotspot como tal está instalado 46 metros arriba y la antena 50, o sea, unos 4 metros de distancia del hotspot, porque aquí te dice 50, pero es desde medio del piso, ¿vale? Y al principio se le había puesto una 5,8 dBi, después la subió a una de 8 dBi, ¿vale? Y ya. Ha tenido bastantes buenas vistas, dice. Bueno, obviamente la altura que ha tenido. Acá otras instalaciones, un poco más, si te das cuenta aquí, la tiene así un poquito afuera. Bueno, lo tiene aquí por dentro, perdón, pero mira la altura que le da acá, ¿vale? Dice My Mobile HNT Hotspot. Me imagino que esta persona se va moviendo de vez en cuando. Obviamente tendría que ir cambiando las ubicaciones, ¿no? Pero un poco lo que hacen las personas en otros países. Bueno, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado, más que todo era comentar un poco las instalaciones, que tomes ideas, si tienes alguna duda, igual como te decía, escríbenos, pregúntanos, muéstranos por favor tus instalaciones, si quieres, si las tienes por ahí o necesitas algún consejo. No te olvides de seguirnos en nuestros canales y suscríbete y dale like a los vídeos. Hasta pronto y hasta el próximo vídeo.